atención de parte del público depende de la frase que he dicho al principio que me gusta o gustado, porque debe ser bastante real. Una frase de Vigo Rochategui, que tristemente dice: la historia de España, tal y como hoy se estudia, casi podríamos decir que es una rama de la literatura fantástica. Ahí queda. Bueno, Carlos Fernández Andrade, que tienen aquí en el estrado, es licenciado en Historia y en Derecho y es escritor. Nos va a impartir una conferencia acompañada de un interesante soporte de imágenes acerca de su investigación sobre el Real de 8 español, también conocido como peso de plata hispano o dólar español, que fue la primera moneda en ser admitida internacionalmente desde China a los Estados Unidos y durante más de 250 años. Esta moneda dio origen y continuidad al todopoderoso dólar estadounidense. Carlos Fernández Andrade es autor del libro El duro hispánico, primero dólar de los Estados Unidos de América, en donde expone amplios detalles sobre este asunto, libro que está en proceso de salir la segunda edición. Hola, buenos días a todos. Yo creo que va a ser la primera conferencia bimicrofonal que doy. No hemos podido colocar el micrófono inalámbrico de solapa, así que yo creo que me manejaré bien. No sé si me oyen bien por ahí arriba, si se me oye... ¿Se me oye ahora mejor? Ahora mejor. Muy bien, estupendo. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a todos ustedes su asistencia. Quiero agradecerle a la Asociación Héroes de Cavite, a su presidente y a toda la Junta Directiva el grandísimo trabajo admirable que están haciendo, que es verdaderamente increíble. Y quiero agradecerle pues, a la institución que nos ha acogido hoy y a todos los hispanos que sienten pues, amor, dedicación por la hispanidad y sentimiento de justicia, que creo que es lo que nos mueve a la mayoría, ¿no? De justicia ante una historia que nos han contado que no es la historia que tenían que haber contado o que no hemos sabido contar nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema a mí me resulta muy interesante. Yo cuando lo descubrí en el año... siempre me gustó la historia, pero ya a mitad de las décadas de los años 90 empecé a trabajarlo y me resultó francamente interesante y me pregunté lo mismo que muchos de ustedes se preguntarán. ¿Por qué no hay una película sobre esto? ¿Por qué no hay una serie sobre esto? ¿Por qué no me lo contaron en el colegio, en la escuela o en la universidad? Entonces vi que era una cosa que había que contar, como tantas otras cosas de la historia de América. Y aquí estamos para hacerlo. Hoy vamos a hablar del peso hispano, entre paréntesis real de 8, como primer dólar de los Estados Unidos de América. He preferido poner en primer lugar peso porque es el nombre que tenía la moneda en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX hasta que en España se pierde. Nosotros nos referimos a él como real de 8, 8 reales. Pero Hispanoamérica siguen llevándolo peso. Las monedas que han evolucionado de ella, ¿no? Cuando hablamos de... Bueno, un peso hispano, que como bien dice el subtítulo del título, la segunda parte, fue el primer dólar de los Estados Unidos de América, ¿no? Cuando hoy en día hablamos de dólar estadounidense, lo primero que se nos viene a la mente es esa imagen. La imagen de un billete imprimido en color verde, con la efigie de ese señor ahí en el centro, que es George Washington, líder nacional de los Estados Unidos de América, y es un billete de papel. Pero si nosotros tuviéramos ocasión de preguntarle a un hombre del siglo XIX o del siglo XVIII y le dijéramos dólar, lo que vendría a su mente no sería un billete de papel, sería una moneda gruesa de plata. Porque es precisamente lo que significa la palabra dólar, moneda gruesa de plata. Ahí tienen varios dólares de plata que fueron acuñados en Estados Unidos en el siglo XIX y en el siglo XX. Me parece que la parte de abajo no se ve del todo. Bueno, no es importante. Término dólar. ¿De dónde viene el término dólar? El término dólar es un término que ha sufrido una evolución a lo largo de varios siglos. A finales del siglo XV, principios del siglo XVI, una localidad en el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, hoy está en la República Checa, fronteriza casi con Alemania, en esa triste región conocida precisamente por el Tratado de Múnich, los acuerdos de Múnich de 1938 como los Sudetes, donde se habla alemán. Y hay un valle que es el Valle de San Joaquín, que se llama Joachimsthal. Tal en alemán significa valle, Joachim
significa Joaquín, el Valle de San Joaquín. En ese valle se descubrieron a finales del siglo XV y principios del XVI unas grandes minas con una gran producción de plata, unos enormes yacimientos de plata, que inmediatamente empezaron a ser transformados en monedas. Estas monedas inmediatamente obtuvieron una gran fama en todo el continente y se las llamó las monedas del Valle de San Joaquín. Joachimsthaler. En alemán, el sufijo ER al final de la palabra significa oriundo de. Thaler es la moneda del tal, del Valle de San Joaquín. Posteriormente, a lo largo, pues la economía del lenguaje se fue suprimiendo, se fue acortando el nombre y se quedó reducido a Thaler. Thaler, a su vez, se fue adaptando a las distintas pronunciaciones de los distintos idiomas donde el término fue adoptado. Así, en Alemania siguió siendo... ¡Ay! No se ve ahí debajo. Bueno, lo digo yo. En Alemania siguió llamándose como Thaler, en el Imperio Austríaco Thaler, Tolar en Eslovenia, Dalder en las Provincias Unidas, en Holanda, y para el mundo anglosajón, los anglosajones lo adaptaron a su grafía y a su fonema como Tolar. Talar, talar, dólar, tolar. De ahí viene el término dólar, en referencia a moneda gruesa de plata. Y ustedes se preguntarán, vale, muy bien, pero ¿qué tiene eso que ver con la moneda española y con el dólar de Estados Unidos? Claro, cuando esto se decía, ahora parece ser que el conocimiento está cundiendo y la gente poco a poco empieza a saber del tema, ¿no? Pero hasta hace muy poco, cuando a alguien se le decía que el primer dólar de Estados Unidos de América era una moneda española, la reacción era de profunda sorpresa. Sorpresa e incredulidad. Y la pregunta era siempre la misma. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Eso es seguro? ¿Eso, perdón? Eso no me lo ha dicho la tele. Eso no lo he visto en ninguna película de Hollywood. Incluso ese mismo cómo lo pronuncié yo hace 25 años cuando me sorprendí. Digo, ¿cómo es posible que esto no se difunda, ¿no? Pues sí, aquí venimos para contarlo un poco. Y en el año 2000 yo empecé a trabajar en el proyecto Huellas con la profesora Mercedes Junquera. Sacamos una edición muy limitada, muy humilde, con muy pocos medios. Y ahora tenemos en la imagen de la derecha la portada del libro que, por prurito profesional y por ciertos retrasos técnicos, no he podido tener, pero que está de salida inminente. Para entender un poco cómo una moneda española llega a convertirse en el primer dólar de Estados Unidos, vamos a tener que retrotraernos un poco a la historia. Nos retrotraemos a la Castilla del siglo XIV, XIV, al reinado de Pedro I. Para unos el cruel, para otros el justiciero. Pedro I fue un rey innovador, renovador, que acabó destronado, matado a manos de su hermano Enrique de Trastamara, en aquella famosa frase que pronunció el vasallo de Enrique de Trastamara, ni quito ni compongo rey, pero ayuda a mi señor, en el castillo de Montiel, y se granjeó muy pronto la enemistad de la nobleza porque tomó una serie de medidas tendentes a reafirmar el poder real sobre la nobleza. Una de esas medidas era la de una acuñación de una nueva moneda. En Castilla había una desorganización monetaria, que era lo propio en los reinos de aquella época. Había mucha economía de treque y había muy poca moneda. Circulaban, los obispados acuñaban moneda, los nobles acuñaban su moneda, los municipios algunos acuñaban su moneda, circulaba moneda árabe, moneda romana, los denarios romanos. Entonces el rey dijo, pues no, entre las medidas que voy a tomar para reafirmar el poder real, voy a dictar una nueva moneda que va a ser el real, para que no quede duda de mi soberanía real, de que solamente va a haber una moneda de plata que va a ser el real. Y además, por si hay duda, en el anverso voy a poner una corona del rey, que es mi corona, debajo de una letra inicial, que es la P, que es la inicial de mi nombre, Petrus. Y es así como nace el Real de Plata de Castilla en el siglo XIV, ¿vale? Vemos como posteriormente otros reyes de Castilla pues siguieron acuñando reales, algunos incluyeron su busto, como este que no sé si se ve, se está quedando sin pilas esto. Bueno, el de abajo a la derecha, ¿vale? El real va evolucionando. Voy a pasar rápidamente porque lo que tengo que contar es muy extenso, entonces voy a hacerles el resumen, un poco del resumen del resumen, ¿eh? Hay una primera reforma monetaria de los Reyes Católicos en 1475, una segunda en 1497, donde se equipara el real de plata a 34 maravedís. Esto será importante para lo que contemos más adelante. Llega el descubrimiento de América y hay dos monedas fundamentales que sobresalen entre las que se llaman América. El peso de oro, que es de donde tomará el peso de plata su nombre, el peso, que es el ducado o excelente de la Granada de los Reyes Católicos. El peso de oro que equivale a un valor de 450 maravedís. Pronto empezarán a circular unas monedas falsificadas en la Nueva España, unos pesos devaluados, donde se les ha rebajado la ley es la cantidad de metal precioso que tiene la moneda, unos pesos devaluados, falsificados, que pronto se conocerán como peso de Tepusque.
Tepuzque es una palabra que viene del náhuatl, que significa de cobre. El peso de Tepuzque era un peso anaranjado, de color anaranjado, al cual se le había quitado oro y se le había añadido cobre en exceso. Su valor estaba muy distante del peso legal, del peso original. Fíjense, de 450 maravedís a 272 maravedís. ¿Qué es lo que ocurre en la Nueva España? Pues ocurre lo que enunció un inglés del siglo XVI que se llamaba Gresham y su famosa ley de Gresham. ¿Qué dice esta ley? Que en dos monedas de la misma supuesto valor, siempre la buena es desplazada del mercado por la moneda mala, por un principio muy sencillo. Porque si a ustedes les llega una moneda verdadera y una moneda falsa, si les llega un euro verdadero y un euro falso, ustedes o cualquiera, la gente que tiende a hacer se queda con el bueno y suelta el malo. Entonces, ¿cuál es la moneda que acaba dominando el mercado? La moneda mala, que expulsa a la buena del mercado. Me acuerdo de la famosa copilla andaluza que decía: tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la quea. Pero es esa falsa moneda la que circula y la que se adueña del mercado. 272 maravedís. Entonces, en 1535, pocos años después de la conquista de Tenochtitlán, llega un nuevo funcionario, que es un señor que se llama don Antonio de Mendoza y Pacheco, ¿vale? Que será el primer virrey de la Nueva España. Entre las muchas competencias que tiene asignadas por la corona está la de crear una casa de moneda en las Indias, en América. Será la primera casa de moneda de todo el continente americano. La Casa de Moneda de México de 1535. Claro, Antonio de Mendoza cuando llega dice, bueno, vamos a poner un poco de orden en esta situación. Antonio de Mendoza tenía instrucciones para acuñar moneda de 2 reales, de 3 reales y de 4 reales. Y le contesta al rey y le dice, Majestad, no vamos a acuñar moneda de 3 reales para que no se confundan los de 2 con los de 3 y los de 3 con los de 4. ¿Qué mejor si acuñamos moneda de 8 reales, que más o menos el valor en plata equivale a los 272 maravedí del peso de oro falso que se ha adueñado del mercado? Entonces la corona responde afirmativamente, dice, hágase así, si así es menester. Con lo cual, en 1538 se empiezan a acuñar las primeras monedas de 8 reales de la historia, en la ceca de México, que es esa que tienen ustedes ahí a la derecha. ¿De acuerdo? Se incorpora un elemento nuevo, que son las columnas de Hércules, que plasman el más allá de la monarquía hispánica. Sin embargo, esta moneda se acuñó muy poco tiempo. Muy poco tiempo porque no era práctico acuñar una moneda de mucho valor en un territorio que no estaba monetizado. Piensen que con una moneda de 8 reales se podían acuñar 2 de 4 reales, 4 de 2 reales y 8 de 1 real. Y la sociedad que no estaba monetizada lo que necesitaba era calderilla para las operaciones corrientes. Imagínense ustedes por un momento que por arte de magia todos los euros, todos los billetes de euros desaparecieran y que el Banco Central Europeo tuviera que empezar a emitir billetes. ¿Qué sería más prioritario? ¿Imprimir billetes de 500 euros o de 5, 10 y 20 euros? Ese fue el problema con el que se encontraron, aparte de otra serie de problemas técnicos. Por eso esta moneda se acuñó muy poco y no se han encontrado ejemplares hasta hace 15 años, hasta el punto de que muchos numismáticos se creían que esta moneda no se llegó a acuñar nunca, aunque estaba acreditada su fabricación. Pues este es el primer dólar de la historia de América, este que ustedes ven ahí arriba a la derecha. Ese que ven a la izquierda se subastó en el 2014, llegó a un valor de $500,000 aproximadamente, puede ser que un poco más. No es el dólar más caro, el dólar más caro se vendió por $10 millones. luego les hablaré de él. Entonces se suspendió y fue una medida, no se volvieron a acuñar monedas de 8 reales hasta que ocurren una serie de circunstancias que llevarán a que se haga. En tiempos de Felipe II se vuelve a acuñar moneda de 8 reales en España, en la península, en Burgos, Toledo, Segovia y Sevilla, como dijo Antonio Machado, y Sevilla. Curiosamente, estas monedas, estos 8 reales que vemos abajo, llevan la impronta de los Reyes Católicos, que es una cosa que ha confundido a mucha gente. Dicen, bueno, llevan la impronta de los Reyes Católicos, ¿lo acuñaron los Reyes Católicos? No, se acuñaron a finales del reinado de Carlos I y a principios del reinado de Felipe II, con cuños que estaban antiguos. Ahora sí, en 1566, con la Real Pragmática de Madrid del 23 de noviembre y del 14 de diciembre, Felipe II decide darle un nuevo lavado de cara, acuñar una nueva moneda de 8 reales, y esta sí. Este será el primer gran diseño que empezará a surcar los mares y empezará a ser conocido mundialmente.
La acuñación era muy imperfecta, porque se seguía acuñando moneda como siempre se había hecho durante siglos, a base de un cincel y un martillo, un cuño con un martillo, lo que hacía que la fuerza no se transmitiera igualmente sobre todo el cospel, homogéneamente, ¿vale? Entonces daba lugar a unas monedas muy irregulares. Allá, en medio a la derecha pueden ver un real de 8 acuñado en Segovia en 1589 a base de molino. La ceca de Segovia era la única en el mundo hispánico que tenía esa tecnología, que hacía unas monedas mucho más perfectas, ¿no? Esta será la moneda que empezará a ser famoso en el mundo, el peso de plata hispano. ¿Y qué es lo que hará que esta moneda se convierta en la moneda de intercambio internacional? Pues miren, 3 circunstancias excepcionales, cada una de ellas excepcionales por sí mismas, combinadas excepcionalmente, que son las siguientes. Primero, inmensos yacimientos de plata en Potosí y en Zacatecas. En 1544, 1545, 46 se descubrieron. Segundo, tecnología puntera para gran producción, el método de amalgama o de patios. Tercero, inmensos límites políticos de la monarquía hispánica. Esas 3 circunstancias se combinarán con un catalizador que les hará durar en su efecto, que será el tiempo. Aquí tenemos una imagen del Cerro de Potosí, donde Earl Hamilton, que estudió profundamente la historia hispanoamericana con respecto a la plata, dice, cito, los más descabellados sueños de los conquistadores quedaron superados al ser descubiertas las fabulosas minas del continente en Nueva España, Perú y Nueva Granada. Esto provocó un efecto inflacionario muy famoso que se conoció como la revolución de los precios. Los precios empezaron a subir y a subir y a subir. Segunda circunstancia excepcional, tecnología puntera para gran producción. Tenemos un señor que viene de Sevilla, que se llama Bartolomé de Medina, que llega a la Nueva España y aporta un nuevo método para depurar la plata. Hasta ese momento la plata se extraía de los minerales de una manera costosa a base de fundir y fundir y fundir. Eso llevaba un gran sobrecoste, habida cuenta de que las zonas próximas a las factorías pues quedaban deforestadas. Había que traer la madera desde mucho más lejos, lo cual incrementaba el coste. Este señor lo que aplica es el mercurio y una serie de sales, inventa un procedimiento por el cual es mucho, no me voy a detener en esto, no puedo, donde a base de una serie de procesos pues se depura la plata, se crea una amalgama con el mercurio, después se funda la amalgama, el mercurio se evapora y queda la plata. Esto favoreció la gran producción de plata de una manera como nunca antes había conocido la tecnología. Aquí a la derecha, curiosamente, tenemos un libro que es El arte de los metales, ¿no? Que es del año 1640, de un señor que se llama Álvaro Alonso Barba, natural de la villa de Lepe. Saben ustedes dónde está Lepe, ¿no? Que fue famosa hace mucho tiempo, ¿no? Pues se da la circunstancia de que hay un estudioso que se llama Carlos Madrid. Bueno, este libro fue una auténtica revolución en el arte de los metales, se extendió por toda Europa, tuvo un montón de traducciones, fue traducido en inglés en 1670 por primera vez. Y fue, según este estudioso, Carlos Madrid, uno de los libros de cabecera del mismísimo Isaac Newton, que además de ser físico, matemático y astrónomo, era director de la Casa de Moneda de Londres, ensayador, al cual la Corona de Londres le encargaría varios estudios sobre las monedas del mundo, uno en 1703 y otro en 1717. Así que tienen ustedes ahí ni más ni menos que al mismísimo Sir Isaac Newton recibiendo instrucciones y lecciones de un lepero. Alonso Barba, natural de la villa de Lepe. ¿Se acuerdan ustedes de los chistes del lepero? Que hicieron furor hace muchos años. Pues tal cual. No creo yo que la BBC cuente esto mucho. Tercera circunstancia excepcional. Inmensos límites políticos de la monarquía hispánica. Esto lo conocen muchos de ustedes. No me voy a detener en esto por varias circunstancias. Esta es la plataforma, el imperio hispánico, la monarquía hispánica que se llamaba, fue la plataforma de difusión de esta moneda. A través de rutas comerciales, la flota de India, Galeón de Manila y otras muchas, grandes gastos militares de la monarquía planetaria, los situados, que eran partidas de dinero que se enviaban a las provincias más deficitarias, distribución administrativa, lo que acabo de decir, y la depredación pirática, corsaria, bibélica o militar, de lo cual nos hablaba hace un momento Luis Gorrochategui, ese millón de pesos que se llevaron los británicos en 1806, ¿no? Que lo pasearon por Londres con una ceremonia con pífanos, clarines, con una fiesta enorme, ¿no? Me referiré a ello más adelante. Y el tiempo. Estas 3 circunstancias no se combinaron durante un año, ni durante 5, ni durante 10. Se combinaron durante siglos. Estamos hablando de 250, 300 años. Claro,
Las tecas hispanoamericanas de Potosí, de Lima, de México se convirtieron en la gran fábrica de moneda del mundo, en un mundo que carecía de plata, fundamentalmente sureste asiático, fundamentalmente China. Entonces esto hizo que la moneda fuera enormemente popular y enormemente demandada. En 1728-1732, Felipe V decide darle un nuevo giro al diseño de la moneda, decide aplicar una nueva tecnología que es la prensa de volante. Es decir, vamos a ir quitando poco a poco la acuñación en martillo, que de unas monedas irregulares, las llamadas macuquinas que veíamos antes, y vamos a conseguir una moneda con muchísima perfección, bastante perfección técnica. Una moneda que será redonda, que se tiene que mantener redonda y que tendrá una gráfila o un cordoncillo en su borde, que si ese cordoncillo falta en alguno de sus puntos, da orden de que quede la moneda confiscada. Se acabó con la práctica fraudulenta de los pícaros de mutilar las monedas. Y entonces ya las monedas conservaron su forma redonda. Abajo a la derecha pueden ver el canto que tenía, que era un canto dentado o estriado, un canto que imitaban hojas del laurel, ¿no? Y aquí tenían ustedes a la familia completa, porque hablamos del real de 8 o del peso, pero había otras muchas monedas de reales. Arriba tienen el cuarto de real, después el medio real, el real sencillo o real simple, los dos reales, real de os, también llamado coloquialmente como peseta. Sí, la peseta no nace en 1869. La peseta existía desde mucho tiempo antes. Se le llamaba peseta a la moneda de 2 reales. Los anglosajones la llamarán pistareans, que se dice que etimológicamente evoluciona de peseta. Los 4 reales o real de 4 o tostón, y finalmente el 8 reales, real de 8, que será llamado también peso, priastra por los franceses y los italianos, y dólar por los anglosajones, por los angloparlantes. Y ahora sí, ahora llegamos al momento de plenitud. Un diseño de mundo para la moneda del mundo. Yo quiero llamar a esta moneda de ambos hemisferios. Se le llama columnario, pero es que columnario son otras muchas que tenían también columnas. En España ese nombre es el que más se ha difundido, ¿no? Pero seríamos injustos si no llamáramos columnarios a las otras monedas que también eran columnarias, que no aparecen, no con 2 mundos, porque ese es otro error denominativo. No son 2 mundos, son 2 hemisferios del mismo mundo. 2 hemisferios de una monarquía que está en 2 hemisferios. Utraque unum. Los 2 son uno. Es un lema que será muchos años después copiado por algunos dólares estadounidenses del siglo XX, cuando Estados Unidos llegue a la Luna. Pondrá e pluribus unum. Todos somos uno, en latín. Esta moneda dejó bastante huella. Es una moneda de diseño barroco de la época de Felipe V, muy bonita, que ha causado verdaderamente admiración, que es muchos numismáticos coinciden que es una de las monedas más bellas de la historia de la humanidad y que ha sido incluso copiada por otros reinos europeos, como por ejemplo con la piastra danesa de 1771 que están viendo ustedes ahí arriba. Y abajo pueden ver un columnario de ambos hemisferios de México de 1733. ¿Se parecen en algo, verdad? Creo que sí. Y esta será la moneda que los holandeses, los franceses, los ingleses quieran acaparar para comerciar con Oriente. Porque es la moneda que quieren los japoneses, que quieren los chinos, que quieren los malayos, que quieren los de Siam, los tailandeses. La moneda que se hizo famosa en China. Ahí tienen una pequeña enumeración de algunos naufragios de navíos neerlandeses y británicos que llevaban esta moneda en sus bodegas, y que esparcieron y difundieron la moneda por el mundo. En el libro dedico un capítulo a esto, un capítulo que se llama Un testimonio globalmente extendido, donde cuento que la moneda está repartida por los fondos de los océanos de todo el planeta. Y vemos que llega aquí un nuevo rey, que es Carlos III, que en 1772 le cambia la estética totalmente a la moneda y crea el columnario de busto neoclásico. Carlos III, antes de ser rey de España, fue rey de Nápoles, Carlos VII de Nápoles. ¿Y qué ocurre durante el reinado de Carlos III en Nápoles? Que se descubren 2 yacimientos arqueológicos, Pompeya en 1748 y Herculano en 1751. Don Carlos, que era un hombre ilustrado de su época, sintió pasión y admiración por la estética clásica. Esto dio lugar a que estos cánones clásicos se recuperaran y se extendieran por la Europa del siglo XVIII, creando el neoclásico. Y vemos como aquí pues decide cambiarle la estética a la moneda y ponerse vestido a la usanza de los emperadores romanos. En clara alusión a que España es la paz, proporciona la paz hispánica, España es la Roma de América. Y yo soy el nuevo emperador de la Nueva América.
La leyenda, se me ha olvidado leérsela anteriormente, Hispan et in Rex, que está abreviado, es latín Hispaniorum et Indiorum Rex, que significa Rey de España y de las Indias. Con el año de acuñación debajo del busto, y en el escudo podemos ver el signo de la ceca a la izquierda, una M con un circulito arriba, 8R, 8 reales, y las iniciales FM, que eran las siglas del ensayador. El responsable que certificaba en la ceca que la moneda tenía la cantidad de metal, la ley que tenía que tener por ley. No se ve muy bien abajo, pero vemos que el canto de la moneda, no sé por qué no se ve, el canto de la moneda es un canto neoclásico, sustituye el canto laureado por círculos y por rectángulos que recuerdan los frisos y las metopas del arte clásico romano y griego, ¿no? Arriba vemos el tipo europeo, el tipo español, y abajo el tipo americano. El tipo europeo no tenía las columnas de Hércules. Y aquí vemos a la familia completa, igual que antes, ¿vale? Cuarto de real, medio real, real, 2 reales, 4 reales, 8 reales. Y bien, y ustedes dirán, bueno, esto está muy bien, es una moneda española, pero ¿de ahí a que llegue a ser el primer dólar de Estados Unidos de América? Pues miren, en las 13 colonias, como en China, prácticamente no tenían moneda circulante. Esto no suele contarse, pero es tal cual. Se llegó a usar el tabaco como moneda de intercambio. Se emitían pagarés, la colonia de Maryland emitía pagarés respaldados con libras de tabaco, ¿no? El historiador David Martin dice lo siguiente: el uso de dinero extranjero fue prácticamente excluyente en la Norteamérica británica durante el periodo colonial. La plata española, incluidas las monedas acuñadas en los dominios de ultramar, complementaba mayoritariamente el precario comercio de trueque. Además, en el siglo XVIII, la unidad de cuenta más común era el dólar, compuesto de 8 divisiones, a pesar de que la enumeración oficial era en libras, chelines y peniques. Porque aquí tenemos que diferenciar dos tipos de dinero, dos tipos de ponderación monetaria. Una, el dinero de anotación en cuenta, donde los colonos ingleses usaban la libra, los chelines y los peniques, y el dinero real, contante y sonante, el dinero en metálico. El dinero que tenemos en el bolsillo, vamos, con el que vamos a comprar a la plaza, nos compramos un fusil, un caballo, y ahí la plata española, que ya he dicho que se acuñaba con profusión, era la que acabó tomando el mercado colonial, ¿no? Quentin Devin Bowers, numismático estadounidense, dice lo siguiente: para la década de 1690, como muy tarde, el término dólar se había extendido a lo largo de todas las colonias anglo-norteamericanas como nombre dado al real de 8 español y al dalder neerlandés, para diferenciarlo del Spanish dollar, ya empieza a hablar del Spanish dollar, o dólar español de 8 reales. Los contratos asignados acordando pagos en moneda casi siempre iban estipulados en pagos en el dólar español o en el dólar del león, que va en mayúscula, debía de ir en minúscula. Se me ha escapado a mí. Por razones políticas internas, a finales del siglo XVIII, los neerlandeses redujeron notablemente su acuñación del dólar del león. Y para el año 1700 eran prácticamente ya algo del pasado. En las colonias inglesas de Norteamérica, el dólar español progresivamente se conformó, pues, como el único valor estándar aceptado y el criterio ponderativo por el cual las demás monedas eran valoradas. Fíjense cómo será que en el mismo 1704 la reina Ana dicta una proclamación por la cual fija los valores de moneda extranjera, porque tienen que rendirse a una evidencia. La moneda extranjera circula abundantemente en las colonias inglesas y la más importante es el dólar español, la moneda de 8 reales. Esto produjo un gran cabreo en los colonos, porque la corona lo que hizo fue fijar los valores. La moneda de 8 reales estaba muy sobrevalorada en las colonias. En el momento en el que le pones un tope y dices, bueno, tiene que ser, vale 4 chelines y 6 peniques, pero las colonias no pueden valorarse a más de 6 chelines. Realmente estaba valorándose a 7, incluso a 8. Entonces, muchos colonos no aceptaron esta resolución. Y ahí tiene arriba el primer billete, que se considera el primer billete de $1 de la historia. Es un pagaré que en 1767 emite la colonia inglesa de Maryland. Se resistieron durante mucho tiempo. También tenían su orgullo monetario y patriótico, pero finalmente tuvieron que aceptar la realidad. Quentin Devin Bowers dice que en 1766 la colonia anglo-norteamericana de Maryland aprobó emitir diversos pagarés en enero de 1767, respaldados por el Spanish dollar, en los cuales se usaba el término dólar, incluso imprimiendo un dibujo de 2 reales de a 8, lo tienen ustedes abajo, en alguno de los mismos emitidos a lo largo de la década de 1770. No es, por tanto, de extrañar que en las vísperas de la Declaración de Independencia de 1776, el dólar español fuera la moneda conocida y usada, más conocida, en las 13 colonias de Norteamérica. John McMaster, el historiador John McMaster, va incluso más allá y dice:
Cito, en las colonias británicas de la América del Norte, los pesos mexicanos, pesos hispanos, eran las únicas monedas que los colonos veían con sus ojos, a pesar de que las cuentas solían llevarse, según el estilo de la metrópoli, en libras, chelines y peniques. Sorprendente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que llega el año 1775, bueno, a través del comercio la moneda fue fluyendo a raudales, y llega el año 1775-1776. Los colonos se alzan en armas contra la metrópoli británica. Y claro, el que se enfrenta a una guerra se enfrenta a una situación de tener que pagarla, y las guerras suelen ser caras. Yo me acuerdo ahora mismo de una frase de Napoleón Bonaparte que decía, para ganar una guerra hacen falta 3 cosas: dinero, dinero y más dinero. Y añadía, y esto no se suele recordar en la frase, existen guerras más baratas, pero suelen perderse. Lo primero que hacen es buscar un plan de financiación. Se nombra un comité y deciden, señores, vamos a financiarnos. ¿Con qué moneda nos vamos a financiar? Y el comité establece esta tabla. Dice, bueno, vamos a hacerlo bien. Vamos a estudiar todas las monedas que conocemos y que circulan en mayor o en menor grado por nuestras 13 colonias. Ahí tenemos las guineas inglesas, guineas francesas, coronas inglesas, chelines ingleses, Spanish dollar, yoanes, que era una moneda portuguesa, Spanish pistoles, que era el doblón de 2 escudos de oro, los pistoles, French pistoles, es decir, un montón de monedas. Y aquí vemos la categoría, los valores. Dice, bueno, lo primero que tenemos que hacer es comparar el valor de todas ellas para ver cuál es la que se adapta más a nuestra economía corriente. Y dice, bueno, pero pasa una cosa. Somos 13 colonias, pero tenemos 13 libras distintas. Cada colonia tenía una libra diferente. Eran parecidas, tenían el mismo nombre, pero la ponderación era distinta. Y si tenían libras diferentes, tenían chelines diferentes y tenían peniques diferentes. Por eso tenemos aquí las medidas de Nueva Inglaterra, de Nueva York, de Nueva Jersey, de Virginia, de North Carolina. Fíjense la de cantidad de distintos valores que tenían las 13 colonias y de libras diferentes, ¿no? Y aquí tenemos los continental rates, los valores continentales. Sí, señores, vamos a ponernos de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo esto va a ser una jaula de grillos. Vamos a encontrar un criterio ponderativo por el cual podamos comparar todas las monedas entre sí para saber cuál es la que nos interesa adoptar para financiarnos. Y dicen, bueno, vale, ¿y en base a qué valor ponderamos todas las demás monedas? Pues fíjense que hay un 1 en la tabla. Hay un 1 aquí. A ver si lo veo. Aquí. Ese es el criterio ponderativo por el cual se valoran todas las demás monedas. ¿Y qué moneda es la que se ha computado como un 1? El Spanish dollar. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice que el comité es plenamente consciente de que el valor base sobre el cual se debe de valorar todas las demás monedas es el Spanish dollar. El dólar español o peso hispano de 8 reales. No puedo leer la cita de abajo porque no está entera, ¿vale? A partir de ahí, el Congreso Continental empieza a emitir miles y miles y miles de pagarés, todos respaldados con el Spanish dollar. Además resulta que la corona española ayuda y apoya muchísimo a los rebeldes, a los insurgentes norteamericanos, y Carlos III dicta una Real Cédula de 1780 invitando, pidiendo y mandando a todos sus vasallos libres de América a que contribuyan con la independencia de Estados Unidos. Españoles y nobles, 2 pesos. Indios y otras castas y mestizos, 1 peso. Es decir, todos los hispanos de América, vasallos del rey Carlos III, contribuyeron de una manera o de otra a la independencia de Estados Unidos de América. El mismo Junípero Serra, sí, ese es el que ahora le tiran las estatuas y le cortan la cabeza, fue el que se encargó de recaudar los pesos de 8 reales para ayudar a los Estados Unidos en su independencia. Bueno, y un sinfín de personas que podemos ya bien ponerlos y elevarlos a la categoría de padres
no fundadores, pero sí coadyuvadores de la independencia. Hablamos de Juan de Miralles, hablamos de Diego de Gardocki, de Francisco de Saavedra, de Bernardo de Galvez, por supuesto, ¿no? Que estuvo permanentemente ayudando y financiando y dándole dinero a los estadounidenses, ¿no? En el libro cito una serie de textos donde los estadounidenses están pidiendo dinero permanentemente a la corona española y la corona española no hace más que dar dinero y dar dinero y dar dinero, ¿no? Y llegamos a un momento clave, un momento culminante, la batalla de Yorktown, 1781. En la batalla de Yorktown, el general George Washington y los soldados franceses de Lafayette y de Rochambeau se encuentran en una apremiante situación de falta de dinero. Cito lo que dice Nathaniel Greene, comandante de las fuerzas americanas. El abastecimiento es tan insignificante en comparación con nuestras necesidades que solo ha servido para hacer burla de nuestro malestar. Paso a la cita siguiente. De hecho, Rochambeau a de Grasset. De Grasset es el almirante de la Armada francesa. No debo ocultar de usted, señor almiral, que estas personas están en el final de los recursos o que Washington no va a tener a su disposición ni la mitad de las tropas que tendría que tener. Las tropas americanas empiezan a desertar porque no cobran de hace mucho tiempo. En ese momento clave llega de Grasset desde el puerto de La Habana con varios millones de pesos. Medio millón de pesos fueron conseguidos en 6 horas en La Habana. Los ciudadanos cubanos deben de sentirse muy orgullosos de haber contribuido a esta gran causa, porque en 6 horas los comerciantes de La Habana, incluso damas de La Habana, aportaron para que poder reunir ese medio millón de pesos con el cual financiar el ejército de Estados Unidos, que gracias a eso consigue ganar la batalla de Yorktown, ¿vale? Y bueno, pues estamos ante una victoria que es decisiva y que marca el punto de inflexión definitivo. A partir de ahí es cuando los americanos empiezan a decir, sí, lo estamos consiguiendo, vamos a ganar. Y yo suelo decir que el rostro más conocido de la batalla de Yorktown probablemente no fuera el de George Washington, ni el del comandante inglés, ni fuera el de Rochambeau, ni Lafayette, ni ninguno de otros de sus soldados o tenientes o subalternos. Suelo decir que el rostro más conocido probablemente, con total seguridad, fuera el del rey de España, Carlos III, que se encontraba en el anverso de todos los pesos de 8 reales que los soldados americanos y los soldados franceses llevaban en sus bolsillos. Esto es algo que no creo que lo vean ustedes en alguna película de Hollywood, ni en ninguna serie de Netflix, ni nada de eso. Pues bien, después de la batalla se vuelve a reunir el comité. Ya tenemos claro que efectivamente vamos a ser una nación independiente y ahora ya vamos a adoptar una serie de disposiciones para hacer nuestra moneda oficial. ¿Cuál va a ser nuestra moneda oficial? Aquí tenemos a Robert Morris, el superintendente de finanzas, que tiene una teoría, pero que tiene muy claro lo siguiente. Cito, las diversas monedas circulantes en América han sido sometidas a diferentes cambios de valor, por lo cual es difícil encontrar alguna que pueda ser considerada como un valor general estándar, a no ser que sea el dólar español. Y aquí tenemos otro señor famosísimo, que es Thomas Jefferson, que es al que se le atribuye el borrador, fue el que redactó la Declaración de Independencia, que se incorpora al comité y que en 1784 manda un informe al Congreso, que es demoledor. Yo, cuando encontré este documento, me enamoré de él, porque muestra la inteligencia, la brillantez, la concisión y el talento político y económico de esta persona. Conciso, concreto, pero contundente, sólido como la roca de Gibraltar, que dicen los británicos, ¿no? Dice, fijando la unidad monetaria, estas cuestiones son de principal importancia. Primero, que sea una unidad monetaria del tamaño conveniente a cuya ponderación sea la más adecuada con respecto a su aplicación a las transacciones cotidianas. Normal, ¿no? No vamos a empezar a emitir billetes de 500 euros, ¿no? Vamos a empezar a disponer de moneda de menos valor. Segundo, que sus partes y sus múltiplos sean de fácil cálculo entre ellos de cara a facilitar las operaciones. Algo que se antoja también verdaderamente lógico y razonable. Tercero, que tanto, y esto ya es definitivo, que tanto la unidad monetaria como sus divisiones estén próximas, si no iguales, a alguna moneda ya conocida o familiar, para que así pueda ser de más fácil adopción y aceptación por la mayoría de los ciudadanos. Y concluye, el dólar español parece cumplir estos requisitos. Esto ya fue definitivo. Aquí tienen a la derecha el facsímil de esa reflexión, y él aporta un argumento que es verdaderamente demoledor, y dice lo siguiente.
Sé que ninguna otra moneda puede competir en esto con el dólar, salvo la libra. Pero, ¿qué es la libra? Ah, ya sé por qué se me han colado las mayúsculas. Porque este no es el que les iba a enseñar, me he confundido. Pero bueno, el correcto tiene 2 fotografías más. Vale. Sé que ninguna otra moneda puede competir en esto con el dólar, salvo la libra. Pero, ¿qué es la libra? Los 1.547 granos de plata fina de Georgia, los 1.289 granos de Virginia, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts y New Hampshire, los 1.031 granos de Maryland, Delaware, Pensilvania y Nueva Jersey, o los 966 3/4 granos de Carolina del Norte y Nueva York. ¿Cuál de ellas deberíamos adoptar? ¿A qué estado daríamos preeminencia generando el recelo de los demás? ¿Y a cuáles impondríamos las dificultades de un nuevo cómputo de sus cosechas, ganados y demás bienes? ¿O deberíamos tomar la libra esterlina como patrón común sobre la incomodidad de todos ellos? Afortunadamente, el dólar, entre paréntesis español, es familiar a todos y ya está establecido su valor de cambio tanto como valor ponderal como respecto a sus respectivas libras. Definitivo. Así, el 7 de julio de 1785, el Congreso de los Estados Unidos de América decide adoptar oficialmente el dólar español como moneda oficial nacional de la República. En 1792 se crea la CECA de Filadelfia, la Casa de Moneda de Filadelfia, porque claro, ya sabemos qué moneda vamos a tener. Ahora queremos acuñar nuestros propios dólares. Los primeros dólares con tipo estadounidense no empiezan a acuñarse hasta el año 1794. Abajo tienen ustedes el primer dólar que se acuñó en Estados Unidos con una impronta propia, siguiendo el patrón exacto del dólar español. 27 gramos, que es la onza española, con una ley que no llega a ser la ley de la moneda española, un poquito menos, 892 milésimas, ¿vale? Y abajo hay una cosa que no se ve, pero que yo se la leo. De 1785, que es cuando Estados Unidos aprueba el dólar como moneda nacional, hasta 1794, que es cuando empiezan a acuñar sus primeros dólares, que fue una acuñación muy exigua, muy corta, el único dólar oficial que circuló por el país en esos 9 años fue el dólar español, del rey Carlos III y del rey Carlos IV. Yo me he traído un pequeño ejemplar aquí para que puedan ustedes verlo, si acaso con la distancia, para que se puedan hacer más o menos idea del tamaño de la moneda. Una moneda que, bueno, que es, yo en el libro digo que no puedo hablar de esto aquí porque no tenemos tiempo, digo que esto acabó convirtiéndose para muchos en América en algo más que una moneda, mucho más que una moneda, ¿no? Porque esto había gente que lo usaba como colgante, como valorio personal, como lealtad, como signo de lealtad a la corona española, al rey de España. Y había muchos indígenas que portaban esto, muchos indígenas. Esto no se cuenta, pero suele ser así, fue así. De hecho, en el libro incorporo varios párrafos que yo realmente llegaba a emocionarme. Nunca pensé que pudiera emocionarme escribiendo un libro sobre una moneda. Pero tal cual, porque claro, si yo tengo que acreditar que los indios usaban esta moneda como colgante, tengo que explicar antes cuál era la relación de estos indios con el rey de España en Norteamérica. El rey de España, ¿saben ustedes cómo llamaban los comanches al rey de España al finales del periodo español? El capitán grande. Eso no lo digo yo, eso lo dice un señor que era representante de la provincia, no colonia, provincia. Y así consta en todos los documentos. Del Nuevo México, se llamaba Pedro Baptista Pino, que hacían el soniquete de Pedro Baptista fue Pedro Baptista Pino, porque fue el representante de la provincia en las Cortes de Cádiz en 1812. Y esto lo cuenta en las Cortes de Cádiz en 1812. Hay bastantes más documentos que cuentan eso, ¿no? Como hay tribus de nativos que van a pedirle ayuda al rey de España porque los de al lado van a venir a exterminarlos. Hay testimonios verdaderamente sorprendentes, ¿no? Entonces, no es difícil encontrar monedas taladradas con un agujero que indica que han sido usadas como colgantes. No solamente las monedas de 8 reales, sino de 2 reales, que se usaban como zarcillos. Hay testimonios. Luis Gorrochategui lo cita en su libro, de la Carabela San Lesmes, ¿no? Que yo sí recojo en mi libro, ¿no? Como los nativos de las islas del Pacífico iban y le decían a los marineros españoles que le hicieran zarcillos con las pesetas de 2 reales. Y cómo le regalaban
pesos españoles a los líderes nativos, ¿no? Por tanto, esto fue mucho, mucho más que una moneda para mucha gente, ¿no? Ahí tienen varias monedas dólares estadounidenses que fueron siendo poco a poco acuñados. En 1803, Estados Unidos suspende la acuñación de sus propios dólares. Porque se dan cuenta de que dólar que sacan, dólar que desaparece. Se diluye en un mercado de dólares españoles. No había otros dólares circulantes en Estados Unidos más que los dólares españoles. Les contaré a continuación un par de datos verdaderamente sorprendentes que a mí por poco me hicieron caerme de la silla. Ah, bueno. Y ahora voy a apelar de nuevo a su memoria colectiva. ¿Quién no ha visto alguna vez las películas de la guerra de secesión de Estados Unidos? Ya saben ustedes a lo que me refiero perfectamente. Los azules, los grises, lo que el viento se llevó. Adiós, pongo por testigo que nunca jamás volveré a pasar hambre. ¿Cuántas veces hemos visto esas películas y esas series? Lo que no nos habrán contado y lo que no habremos visto nunca es que la Confederación de los Estados del Sur emitieron pagarés con la impronta del Real de 8 español. No es este, me adelanta un poquito. Pero bueno, ahora llegaremos a ello, ¿vale? Durante esos 30 años que decía que Estados Unidos no acuñaba dólares, los bancos privados estadounidenses emitían pagarés y emitían billetes, y la emitían con la impronta de la moneda española. Y así fue durante décadas. ¿Por qué? Porque un banco que emite un pagaré que quiere dinero, ¿qué moneda va a poner? La moneda que la gente tiene en su mente, la moneda que la gente conoce, la moneda que la gente tiene ahorrada y guardada en su alcoba, en su bolso, en su baúl. Y aquí tenemos John Liddell Riddle, que es el director de la Casa de Moneda de Nueva Orleans de 1845, fíjense la fecha de la que estamos hablando. España desaparece de Norteamérica en 1821-22, y hace una monografía de dólares de plata, que es un documento verdaderamente extraordinario, donde dice lo siguiente, cito: estos dólares, que constituyen la mayoría de las vastas sumas de plata acuñada anteriormente de las minas de México y Sudamérica, son conocidos y valorados en cualquier parte del mundo, allí donde el dinero es estimado. Por tanto, el dólar español o hispano puede ser considerado casi como una moneda universal o unidad general de dinero. Es una suerte, esto es curioso, es una suerte que nuestro dólar de Estados Unidos se aproxime tanto a él en características, peso y valor. No es que sea una suerte, no es una cuestión de casualidad, sino más bien de casualidad directa, ¿no? Y va más allá y dice: más del 90% de los dólares de circulación general en este país contienen la impronta de México. Es decir, en 1845, de cada 10 dólares que circulan en Estados Unidos, 90% se han acuñado en México. Yo, la verdad es que me quedé francamente sorprendido con este dato. Y fíjense que lo está diciendo el director anglosajón de la Casa de Moneda de Nueva Orleans, que no es un español y un españolista ni nada. Cuando España desaparece de Norteamérica, pues los pesos hispanoamericanos continuaron con el legado. México, que renunció a la herencia española, tuvo que mantener la denominación de 8 reales durante 60 años más. Los pesos mexicanos, aquí tenemos 3 pesos mexicanos, el peso del águila que vemos aquí con el gorro frigio de la libertad, que llaman del águila o de los resplandores de luz de la libertad. México siguió acuñando pesos exactamente iguales que los reales de 8 españoles, con el mismo peso, la misma ley, y siguió llamándolos 8 reales. El último peso que se acuña en México con la denominación 8 reales es en 1897. Ya en 1898 le cambiaron la denominación y le pusieron un peso. Una moneda que fue de curso legal oficial en Estados Unidos hasta el año 1857. Y ahora sí tengo que invocarles a esos pagarés de la Confederación que se emitían en 1861 y en 1862 y que llevaban en su faz la impronta y el dibujo y el grabado de la moneda española, que era el dólar, repito, que el estadounidense medio tenía en la cabeza, la imagen que tenía. La gente venía ahorrando dinero y ahorraba en esta moneda y en los pesos mexicanos del águila, que hemos hablado anteriormente, ¿no? Así que bueno, a partir de ahí Estados Unidos empieza a reacuñar su moneda en 1840 y poco a poco los dólares estadounidenses fueron suplantando los pesos hispanos
bien españoles, bien mexicanos, que siguieron usándose en Norteamérica hasta finales del siglo XIX. Hace poco tuve ocasión de estar con una señora estadounidense que vino a visitar Sevilla, y cuando le hablé de esto le dijo, no tenía ni idea ni nada de esto, pero cuando le hablé de esto le dijo, ah sí, 2 bits, 4 bits, 2 bits, 4 bits. El bit era la octava parte del peso, porque como no tenían monedas fraccionarias de 2 y de 4 reales, los partían físicamente y con eso comerciaban los colonos norteamericanos. Me dejo muchas cosas por el camino. Como por ejemplo el signo de dólar, de dónde viene. No he explicado el peso que tuvo, la importancia que tuvo el peso como patrón de moneda internacional, que fue algo mucho más que una moneda. Pero bueno, yo creo que ya no sé cómo ando de tiempo, pero prefiero dejar tiempo para preguntas, para que ustedes pregunten lo más conveniente. Y sí me gustaría decir que, bueno, que ahora sí, nuestro amigo chiquito hubiera estado entre nosotros, su reacción hubiera sido distinta. Probablemente su reacción hubiera sido una cosa como así. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Supongo que hay un montón de preguntas. Yo empiezo yo. Cierto, no se ha hablado de la deuda. Yo lo tengo ahí por si os interesa. La deuda norteamericana a España traducida a euros de ahora, no lo podéis ni creer. Va a ser de millones. Si os interesa, después puedo leer unos parrafitos de lo que supone la deuda norteamericana que todavía nos deben los Estados Unidos para ayudar a la independencia de ese país. Muchos millones. Pero bueno. Una cosa, bueno, yo quería decir una No, cosa. Antes Del turno de preguntas, se me olvidaba, porque son tantas cosas que siempre se le olvida a uno algo. Vamos a hacer un ejercicio todos, vamos a intentar que las preguntas sean cortas, breves, sucisas y concretas. Es decir, unos 15 segundos, por favor, no más. ¿Por qué? No es por nada, no se vaya a molestar nadie. Pero como somos tantos y puede ser que haya gente que quiera preguntar, si hay tiempo, pues después vuelven a preguntar y yo les rogaría mucho que fueran breves en sus preguntas, por favor, ¿vale? 15 segundos, por favor. Gracias. Hola, Carlos. ¿Qué pasó con esa deuda? Mi pregunta iba exactamente a eso. ¿Qué pasó con ese dinero que se le dio a las 13 colonias para su independencia? ¿Nunca lo pagaron? ¿Eso quedó en el aire? ¿Qué pasó? Bueno, España no estaba... ¿Tú quieres contestar? Puedo contestar, pero tengo que leer las cantidades que a lo mejor aburren, ¿no? Sí, bueno, lo dejamos para el final. ¿Sí? Vale. Hubo cantidades que no se devolvieron y cantidades que no se pagaron. El caso de Florida, por ejemplo, es un caso... Lo que pasa es que el caso de Florida es distinto, no, es diferente, ¿no? Había 5 millones de dólares que eran 5 millones de pesos. España y Francia vieron esto como una opción para desquitarse y quitarse de medio a un rival verdaderamente poderosísimo, que era Gran Bretaña. Gran Bretaña emerge como la gran potencia militar, comercial en el siglo XVIII. Y nos dieron un montón de sustos. A Florida Blanca le dieron a Florida Blanca no. A Carlos III le dieron el gran susto de tomarle Manila y La Habana, que no Cuba y que no Filipinas. Entonces era más que nada una cuestión política, de inversión política a medio y largo plazo, más que un préstamo. Los británicos fueron mucho más prácticos en eso con la secesión de Hispanoamérica y hicieron contratos y fueron siguiendo la letra rajatabla. Sí. Quería preguntar. Vamos el micro. Hola, tengo dos preguntas. ¿Solo puedo hacer una? Una, y después si hay tiempo la pues elijo Luego la más repetimos. importante, luego no, en otro turno. Quería preguntar, el primer Banco Central Americano, que no se llamó Reserva Federal, que fue a principios del siglo XIX, ahora no recuerdo el año, y se llamó First American Bank. Como he visto que más o menos en fecha, aunque no tengo el año ahora de la creación de ese banco de los Rothschild, que son los que se han hecho con todos los bancos centrales del mundo, etcétera, ¿en qué momento, digamos, qué conexión hay? Porque he visto que más o menos por fechas coincide el que desaparezca el
dólar español Sí, a que sí. surja el dólar americano? ¿Si hay alguna relación? Te contesto. Bueno, es que el dólar español era el dólar americano. Es una cuestión de concepto que yo sé que a veces puede parecer extraño de entender, pero es que lo adoptan. Es que cuando uno adopta a alguien, es que pasa a ser... Es que... La pregunta es en el momento en que desaparece para ya crear el Sí, suyo. He visto que la sí. fecha coincide. 1794 empiezan a acuñarse los primeros dólares de Estados Unidos, que coexisten durante décadas. Es más, dejan de acuñarse en 1803. Hay una norma del año 1806, pero que realmente es retroactiva, porque en la práctica la Casa de Moneda de Filadelfia deja de acuñar dólares en 1803, porque ven que no cunden. Tenemos una moneda nacional que sacamos, que la gente no quiere, que se diluye entre los dólares españoles, que van y se destinan al mercado asiático, y en el mercado asiático no los quieren, o los quieren con un menosprecio, con un 10 o un 15% menos de valor. Entonces la Casa de Moneda de Filadelfia dice, ¿para qué estamos acuñando dólares propios si tenemos el dólar español que es el nuestro? Entonces dejan de acuñarlo. En 1834 y 37 vuelven a acuñar experimentalmente sus propios dólares, el dólar Gobrech, que ya vendrán a rebajarle un poquito más la plata. Y en 1840 es cuando Estados Unidos vuelve a acuñar regularmente sus propios dólares. Se mantienen los pesos, la moneda extranjera, fundamentalmente los pesos españoles y los pesos mexicanos, que es el gran heredero del peso español, es el peso mexicano. El del águila y el del gorro frigio. Se mantiene circulando por Estados Unidos hasta que en 1857 dicen, señores, ya tenemos nuestra moneda, ya vamos a ir desplazando una moneda extranjera. Y empiezan poco a poco a retirarla, y empiezan poco a poco a suplantarla con su moneda. Pero eso no se hace de un día para otro. Las mentes no se cambian de un día para otro. Aquí cuando entró el euro en el año 2002, yo recuerdo que hasta el año 2010 seguía pensando en pesetas. Y mucha gente igual, ¿no? Nos ha tardado años. Pues esto es igual, el granjero de Tennessee, el de Nueva Orleans, el comerciante de Nueva York, que tiene dólares españoles, que es la moneda que ha conocido de siempre, porque es la oficial y la que ha circulado siempre, pues la tiene atesorada. Y eso no lo suelta un día de buenas a primeras. Se supone que en el año 1857, con esa resolución del Congreso, ya quedan fuera de la circulación, legalmente, ya no es legal. Pero la gente lo seguía usando y seguía comerciando con ellos, porque lo tenía ahorrado. Y vemos cómo en 1880 y en 1885 hay empresarios de Nueva York que todavía pagan a sus obreros en dólares españoles y en pesos mexicanos. Ya la administración ya iba queriéndolos quitar de la circulación y los compraba con un 10% menos de valor y con un 15% menos de valor. ¿Me explico? Pero estaba en el ideario colectivo que esa moneda era una moneda de curso legal, que valía y que era la moneda buena. ¿Me explico? La Confederación, ya lo hemos visto, cuando emite pagarés, ¿qué imagen usa? La moneda del dólar español. Porque si yo quiero que me den dinero, voy a poner la moneda que todo el mundo tiene en su mente, en la que tiene sus ahorros, en la que tiene todo. ¿Me explico? O sea, esa fue una muerte inducida por parte de las autoridades financieras estadounidenses, pero que el dólar español tardó muchísimo en morir. Y no voy a hablar del Pacífico, porque el caso del Pacífico es verdaderamente sorprendente. Ayer me preguntaba Carlos Leañi, bueno, ¿cuándo se acuñó el último real de A8? Y yo tenía varias respuestas para esa pregunta. Pues mira, en España se termina de acuñar México en 1914, en México. Ya no se llama real de 8, ya se llama un peso. En España se deja de acuñar en tiempos de Isabel II, en 1848. Pero realmente se deja antes, porque desde 1820 ya el valor no se expresa en reales de plata, sino en reales de vellón. Es una modificación que introduce José I, Bonaparte. Que la moneda de 8 reales, el peso, pasa a ser peso de 20 reales de vellón. ¿Dónde muere ahí? Pero hasta donde se llega a acuñar la moneda de 8 reales más en el tiempo, y esa fue la respuesta que le di ayer a Carlos Leañez. Es en China. Dice, China. 1949. ¿Cómo? Muy chiquito. ¿Sí? Mao Zedong acuñó reales de 8 mexicanos. Porque era la moneda que conocían los mexicanos. Perdón, los chinos. Y era la moneda que los chinos querían y la moneda que les daba mayor confianza y mayor seguridad. Y tenían un sobreprecio con respecto a otros dólares de otros países. El tema del Pacífico le dedico un capítulo en el libro. No me quería extender con esto, pero intentan matar el real de 8, el peso hispano lo intentan quitar de en medio. Los estadounidenses con sus dólares de comercio, los japoneses con sus dólares de comercio, los franceses con sus piastras de comercio, los británicos con sus dólares de Hong Kong.
Los británicos lo han intentado 4 veces y no lo consiguieron. La primera fue una cosa irrisoria, no iba a ninguna parte, con Isabel I. Ya al final lo consiguen, pero lo consiguen porque el 8 reales, el peso hispano, deja de acuñarse en México en 1914. Y todos los que vienen después, que intentan desbancarlo, no lo consiguen. Dicen, no, vamos a sacar una moneda mejor que el dólar español y que el dólar mexicano. Va a tener más plata. Pues la gente la quitaba de fuera, la guardaba, la fundía, la vendía a las secas y querían pesos españoles. Porque era el criterio ponderal económico que había sentado una costumbre comercial y monetaria durante 300 años y que todo el mundo conocía. Les doy un dato. ¿Cuántas colonias ha tenido el Imperio Británico? Muchas, muchas. Yo creo que el Imperio Británico, quitando el Imperio Mongol, creo que en extensión ha sido el más grande de la humanidad. Creo, me puedo equivocar. El Imperio Mongol, bueno, pero ha sido muy extenso en cualquier caso, ¿vale? ¿Cuántas colonias han tenido? Fíjense, yo no he encontrado, salvo error, que puedo equivocarme, me puede faltar algún dato, todas las excolonias del Imperio Británico, la unidad monetaria, la mayoría, es el dólar, no es la libra. En Nueva Gales del Sur, Australia, en 1822, las autoridades británicas quieren imponer su libra, que es una colonia en Australia, de ellos, mandan ellos. No ha habido ningún otro país europeo que se haya sentado en Australia. Pues el gobernador británico le dice a las autoridades de Londres, señores, que no, que nos comemos las libras, que aquí hay que traer dólares españoles. Y mandan a la India, que tiene mucho contacto con China y con el sureste asiático, y se trae un montón de dólares españoles, a los cuales le hacen un agujerito. Lo tengo aquí, no sé si me da tiempo. Bueno, perdón, me estoy extendiendo demasiado. Más preguntas. Si quieren, al final les cuento un poquito de esta historia. Sí. Yo quería preguntarle sobre... Sí, en el contexto de la secesión hispanoamericana, que fue organizada por Inglaterra y materializada por agentes ingleses, se saqueó sistemáticamente, se saquearon todas las casas de moneda que tenía España allí, empezando por la de Buenos Aires, por Beresford, lo que me ha comentado el ponente esta mañana, y después la de, en fin, todas. Y ese dinero acabó en Londres. Entonces yo quería preguntarle si tiene algún dato de todo ese dinero después, como si se utilizó para... Sí, no. Además voy a contar una cosa que no he contado por falta de tiempo. ¿Quién más quiere preguntar? Sí, otra. Tu segunda pregunta. Venga, déjame que te conteste, que es que te quiero contestar bien con un gráfico. Permíteme un momento, ¿vale? Miren, déjame, bueno, hablo desde aquí. Eso que ustedes ven ahí, son dólares, son pesos hispanos, dólares españoles reacuñados por la corona británica. Los reacuñaban para ponerlos en circulación en Gran Bretaña. Los británicos conocían la moneda española, la valoraban, porque sabían que era la que se seguiría en el sureste asiático. En 1804, la Casa de Moneda de Londres acuña sus propios dólares españoles. Los británicos acuñan dólares españoles, británicos, con la efigie de Jorge III. Esta moneda que ustedes ven aquí es el dólar español británico, el dólar que acuña Gran Bretaña. Si se fijan ustedes en la derecha, vendrán que la moneda de arriba, detrás de las letras England, se ve como una letrita ahí que pone Carouse. Los británicos reacuñaban la moneda española. Y esta moneda es el dólar español, el dólar británico que lleva el año 1804. ¿Por qué 1804? ¿Qué pasó en 1804? Les voy a dar una pista. Si yo les digo 1804, a lo mejor no les suena de mucho. Pero si yo les digo, ¿conocen ustedes la historia de un barco que se llamaba Nuestra Señora de las Mercedes? Ya sí. Pues eso ocurrió en 1804. Pero es que la flota en la que iba la Mercedes, cuyas monedas estuvimos viendo ayer aquí en Arcua, a todo el mundo les recomiendo que vaya a verlas. Yo me gusta mucho mirarlas porque siempre se aprende algo. Esa flota llevaba otras 3 fragatas, la Medea, la Santa Clara y la Fama, que fueron capturadas con su cargamento íntegro y fueron llevadas a Londres en ese mismo año.
Nos encontramos en una situación en la que Gran Bretaña hay cierta histeria colectiva frente a los ejércitos de Napoleón. La gente va a los bancos retirando el dinero y Gran Bretaña necesita liquidez. ¿Qué hace? Acuñar moneda cañona, reacuñar, reestampar. Muy probablemente estas monedas que ustedes están viendo aquí fueran compañeros de viaje de las que pueden ver en agua. Iban en la misma flotilla que fueron capturadas por los británicos. Y curiosamente, también pueden estar contemplando algunos de los pesos que fueron capturados por los británicos en Buenos Aires en 1806. Porque los británicos, que son un pueblo que yo, en algunas cosas, no tengo que decir. Yo, como yo digo, al enemigo siempre hay que reconocer sus méritos. Honran su historia, y honran su onomástica, y honran su fecha significativa. Esta moneda se acuñó hasta 1816. Todas llegan del año 1804. No es casualidad. Incluso las monedas que fueron sustraídas de Buenos Aires también fueron reacuñadas como dólares ingleses de 1804. Entonces, para contestarte, todas las reacuñaban. Mira, perdona. 30 segundos. No solamente Gran Bretaña hizo esto. El Imperio Portugués y el Imperio de Brasil. Sí. Estos son los dólares de comercio que sacaron Bahrein, Birmania, Ceilán, Tailandia, Zanzíbar, Sudán, Arabia Saudí, Omán, Arabia Saudí. ¿Saben cómo se llama la moneda de Arabia Saudí? Rial. Rial. La moneda malaya, ringgit. ¿Saben lo que significa ringgit? Dentado. Por el canto de 8 reales laureado de Felipe V. ¿Por qué la moneda china se llama yuan y la japonesa se llama yen? Yuan y yen tienen la misma raíz etimológica, redondo. Así llamaban a los pesos españoles, a los pesos fuertes españoles, no a los pesos blandos. Es decir, no somos conscientes de lo que ha sido esta moneda para la historia de la humanidad. Y no somos conscientes porque no la hemos contado, porque no somos británicos, somos españoles. A ver, quería hacer otra pregunta, pero voy a incidir en una pregunta sobre lo anterior, porque creo que es más importante, ya que hay poco tiempo. A ver, es que sobre los Rothschild yo sí que he estudiado bastante, y esa parte sí que sé que uno de los motivos por los que desaparecieron otras monedas es porque ellos hicieron obligatorio su moneda como única válida de curso legal, que hasta entonces no era así. Y un poco con esto que lo he aprendido ahora, que para mí es completamente nuevo, me pregunto si entre las muchas desgracias que han causado los Rothschild a la humanidad en el pasado y más todavía hoy, una de ellas es que eliminaron, lo intentaron muchos por lo que acabo de aprender por usted, pero los que consiguieron eliminarnos del todo, por lo que veo, probablemente fueron ellos, ¿no? ¿A qué te refieres con eliminarnos del todo? A ver, el primer banco central fue el de Estados Unidos, primero el First American Bank, que fue un intento fallido, creado por los Rothschild, luego se quitó y luego, mucho más tarde, ya hicieron la Reserva Federal. Y luego han hecho todos los bancos centrales del mundo, a veces de forma directa, a veces de forma indirecta, a través de sus contactos y demás. Sí. Y básicamente ese que fue el primer banco central, que luego ya a día de hoy se han hecho con todos ellos, es lo que eliminó de forma legal, no se podía utilizar ninguna otra moneda. Te contesto, es que estamos hablando de otra liga, estamos hablando de otra etapa histórica. Yo estoy hablando de una moneda en una época en la que la moneda tenía el valor que tenía por la plata que contenía. No estamos hablando de una moneda fiduciaria o fidem o fiat como la que tenemos hoy en día y usamos y tenemos en nuestros bolsillos. Entonces, claro, el peso hispano duró y hubiera seguido durando. La prueba está en que los británicos sacaron sus dólares españoles varias veces, los estadounidenses, los franceses sacaron una piastra de comercio y tuvieron que reajustar el valor al patrón tradicional del peso español, porque si no se los comían o desaparecían.
¿Me explico? Entonces, el peso muere porque se deja de acuñar. Lo deja de acuñar España, lo deja de acuñar México, pero fundamentalmente porque entra en juego otra variable completamente distinta, que es el dinero fiduciario, en el primer tercio del siglo XX. Claro. No. Lo que pasa es que, no es que se hiciera legal, la moneda siguió siendo valorada, y siguió siendo querida, y siguió siendo, porque estamos hablando de plata, estamos hablando de metal precioso. Lo que pasa es que la moneda fiduciaria tiene otro lenguaje completamente distinto. Ya entramos dentro de la emisión, ya se crea inflación si se acuña, si se imprime más, si se imprime menos. La plata es limitada, no hay más plata que la que hay. ¿Me explico? Es mucho más fácil hacer lo que tú estás diciendo con una moneda fiduciaria que con una moneda que tiene valor intrínseco. Porque, claro, cambiaron las reglas del juego. Sí, efectivamente. Por ejemplo, un ejemplo que yo digo, hoy en día en el mercado de la moneda de inversión, la onza Troy es la que se usa y se maneja. La onza Troy son 31,10 gramos, no son 27 gramos como la onza española. Yo soy de la opinión de que si México hubiera sido un poco más constante y España hubiera sido más constante, somos hispanos todos, en definitiva, yo creo que tenemos las mismas virtudes más o menos y los mismos más o menos vicios, ¿no? Si hubiéramos sido un poquito más fieles, posiblemente hubiera costado mucho más trabajo desbancarlo. No se habría impuesto a la onza Troy con tanta facilidad. Hoy en día, la Casa de la Moneda, la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre, que está empezando a acuñar ahora monedas de oro de inversión, ahora, pues acuña onzas Troy. Y todos acuñan onzas Troy porque la onza anglosajona. ¿Por qué no acuñamos nosotros, le recuperamos los 27 gramos de la moneda española? Pero espero haberte contestado a eso de que es mucho más fácil manipular una moneda cuando es una moneda fiduciaria que no cuando es una moneda que basa su valor en el metal precioso que contiene. Sí, no, pero reafirma lo que pienso. Cambiaron las reglas del juego para hacerse con el poder del mundo entero. Sí, imagínese. Señores, ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿No? No, bueno, vamos. Muchas gracias.